Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Acá estamos en este jueves, llegando a toda la Argentina, a acompañar a todos los chicos y las chicas del país, a los gurises y las gurisas, a los y las profes que están trabajando a distancia con tanto esfuerzo y que pueden encontrar acá una herramienta que los acompañe para sostener la continuidad educativa. Y también estamos para mamás, papás, abuelos, abuelas, todos los curiosos y curiosas que tengan ganas de incorporar conocimientos. E intentamos hacerlo de una forma ágil, divertida. Bueno, vos ya sabés, esta es la propuesta para las 2 horas de programa que tenemos por delante, en las que además tenemos entrevistas, tenemos de todo, Así que te invitamos a quedarte. Y también te invitamos a que tengas presente las medidas que necesitamos hacer para cuidarnos del coronavirus. Por ejemplo, lavarnos las manos varias veces por día con agua y jabón. Un rato largo, es importante. Hay que evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Sacar las manos de la cara. Si vas a toser o estornudar, hacelo acá. ¿Te acordás? En el pliegue interior del codo. A ventilar los ambientes. Hay que abrir las ventanas, que corra un poco el aire, aunque a veces haga frío, igual. Alguna que otra vez por día abrimos las ventanas y cambiamos el aire. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia, ¿viste? Vos fijate, los que tocas mucho el teléfono, la computadora o algún joystick o la manija de la puerta, las llaves, lo que sea, mantenerlo desinfectado. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, es muy importante que llames desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Vamos a cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, ¿qué les parece si empezamos la clase? En un rato vamos a hablar de química y biología con Analía, pero ahora llegó el momento de lengua y literatura con la profe Micaela. ¿Cómo andas, Mica? Hola, Ángela. ¿Todo bien, por suerte? Bueno, me alegro. ¿Qué tema trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con los textos expositivos, pero a diferencia de la clase pasada, donde los leímos y analizamos a partir de la lectura, lo que hoy vamos a hacer es trabajar a partir de la escritura. Es decir, vamos a ver también cuáles son los pasos de este proceso que nos ayuda a producir los textos. Qué bueno, buenísimo. ¿Y con qué objetivos, Mica? Bueno, los objetivos van a ser, por un lado, profundizar sobre los textos expositivos, pensar también en la divulgación científica y reconocer los pasos del proceso de escritura. Bueno, bárbaro, arranquemos. Veníamos viendo ya textos expositivos. Sí, fue el tema de la clase pasada que nos acercamos a diferentes textos, en los géneros periodísticos y en los manuales. ¿Y qué es un texto expositivo? Bueno, un texto expositivo nos ayuda, es decir, nos acerca un contenido específico que puede ser de diferentes disciplinas, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, y llega a la gente de manera más amena. Recordemos también que están los textos de divulgación que tocan los contenidos científicos más duros, pero los textos expositivos nos ayudan a eso, a acercarnos a un contenido. Nos explican un tema particular. Bueno, vamos a verlo por escrito entonces, así queda claro que es un texto expositivo, que es lo que vamos a seguir trabajando hoy. Textos expositivos se proponen presentar un tema de forma clara y accesible. Existen diferentes recursos que nos ayudan a desarrollar la información y los conceptos. Definiciones, ejemplos, comparaciones, gráficos, imágenes, etc. Bueno, hay distintas esferas, ¿no? También veníamos viendo que no es lo mismo hablarle a la comunidad científica, hablarle a gente que no entiende tanto, por ahí o no, es apenas un amateur en el mundo de la ciencia. Sí. Hablarle a los alumnos en un manual, habíamos visto también. Sí, es súper importante pensar eso, que cada texto, dependiendo la esfera en la que circule y además el soporte en el que sea publicado, va a darle sus propias características. Como vos dijiste, tenemos la esfera científica, donde vemos que los textos circulan entre profesionales. Vamos a tener también la esfera de la divulgación, donde aparece el rol de esta persona que se encarga de los contenidos duros de la ciencia, hacerlos llegar a la sociedad. Vimos cómo los medios de comunicación
comunicación cumplen también ese rol, ¿no? Porque trabajamos con 2 notas sobre el coronavirus que habían aparecido publicadas en diarios. Y además terminamos con los manuales, estos textos que nos acompañan en nuestra vida escolar desde la primaria, la secundaria y muchas veces en la universidad, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, y vamos a hablar de escritura hoy, ¿eh? Atención. Por eso arrancamos con el siguiente material. Las primeras formas de escritura surgieron hace más de 7000 años. Eran pequeños dibujos que trataban de parecerse a los objetos que representaban, siempre en soportes como piedra o madera. El alfabeto, como hoy lo conocemos, tiene su origen en Grecia en el siglo IX a.C. De hecho, alfabeto viene de la unión de alfa y beta, que son las primeras letras del abecedario griego. En el 400 a.C., los chinos introdujeron el uso de la tinta. Fue el principal instrumento de escritura hasta que en 1850 se crea la pluma estilográfica. Desde entonces, las plumas estaban fabricadas con punta de metal, todavía con un defecto, se chorreaba toda la tinta. Algunos años más tarde, un agente de seguros, cansado de reescribir contratos, idea un nuevo sistema de llenado y dota a la pluma de una fiabilidad nunca vista. En 1873 se crea el primer modelo industrial de la máquina de escribir. Este procedimiento mecánico, además de acelerar el ritmo de las comunicaciones, permitió a las mujeres ingresar al mundo laboral como dactilógrafas. El desarrollo electrónico produjo grandes cambios que pronto se introducirían a estos inventos. Las teclas ponían en marcha un mecanismo eléctrico y la presión empleada por el usuario era mucho menor, lo que hacía más rápida la escritura de textos. ¿Tipeo veloz? ¿Así? En 1943, en nuestro país, Agustín Pedro Justo y Ladislao Viro se unen y juntos patentan la virota. Al principio, los libreros consideraron que esos lapicitos descartables eran demasiado baratos para ser considerados para ser vendidas como herramientas de trabajo. Entonces, lo vendían como juguetes para niños. El reinado de las máquinas de escribir llega hasta fines de la década de los 70, cuando fueron reemplazadas por los procesadores de texto de las computadoras personales. Las CPU corrían con la ventaja de la autocorrección y la de guardar archivos. Las primeras computadoras en llegar al país fueron las Univac. La compra la realiza Ferrocarril del Estado, viniendo a reemplazar a las antiguas tabuladoras de la estación miserera. La difusión y popularización de las computadoras en las últimas décadas es considerado como el cambio más importante desde la invención del imprenta. Y hoy el teclado de la computadora se convirtió en la principal herramienta de escritura. Qué interesante cómo fueron cambiando la escritura, los soportes a lo largo del tiempo. Sí, y esto que ya habíamos trabajado en clases anteriores, ¿no? La coexistencia tanto del formato analógico, es decir, escribir en papel, en un cuaderno, en la carpeta, y la coexistencia con lo digital, poder escribir en el celu, poder escribir en la compu, ¿no? Cómo la escritura se da con sus características, pero en ambos formatos. Sí, yo todavía sigo escribiendo a mano un montón de cosas. Y tiene, para mí a veces, los apuntes, a veces, no sé, en una servilleta o en un papelito, ¿no? Muchas veces cuando estamos pensando tantas ideas, que igual, ojo, que ahora los celus con los procesadores, ¿no? También nos ayudan un montón. Incluso hasta a veces mandar una nota de WhatsApp, ¿viste? De algún comentario de algo que te acordaste y decís, bueno, te ayuda, ¿no? Como que siempre estamos anotando, escribiendo. Está buenísimo. Sí. Y te quería hacer una pregunta, Sí. ¿no? Porque nosotras hoy vamos a ver cómo es la escritura, cómo es este proceso de dar vida a los textos, que ya lo estuvimos trabajando, pero hoy nos vamos a focalizar. Pensar cómo es la escritura, ya lo vimos la divulgación científica, ¿no? Bueno, ¿cómo es la escritura en el periodismo? Sí. ¿Qué pasos tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se da la creación de un texto? Bueno, mira, acá traje uno del diario Crítica de la Argentina, en el que trabajé un par de años. Es del año 2008, les cuento, porque es un tema que hoy está muy en boga, pero fue hace 12 años. Es de chicas que se juntan a jugar al fútbol Sí. en el barrio Mujica de la Villa 31. Y esta es una nota que escribí yo, ¿no? Súper interesante. Entonces, bueno, la planificación es lo primero. Decir, bueno, ¿qué quiero decir? Yo quiero contar el partido de fútbol, pero además quiero contar cómo es el barrio, porque es un barrio muy particular, con características muy particulares de ese lugar. También quiero contar
quién es la persona que está detrás de todo este proyecto, que es Mónica Santino, que entre paréntesis es una genia total. Entonces ya pienso, bueno, le voy a dedicar un recuadro a Mónica Santino, la DT y la gestora de este equipo. Otro recuadro se lo voy a dedicar a qué es el proyecto, porque todo ahora ya no está en el marco de este proyecto, pero en ese momento sí, porque siguen jugando las chicas, después de 12 años. Después digo, bueno, entonces, 2 recuadros y un texto principal. Perfecto, ahí ya tengo parte de mi planificación. Y después pienso, bueno, en el texto principal, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar describiendo, arranca la nota con una descripción de cómo es entrar a la Villa 31, después hablo del partido de fútbol y pienso, bueno, voy a describir en el medio del partido de fútbol, voy a ir describiendo los personajes más destacados del partido, la arquera, la 10 habilidosa que se empieza a frustrar porque no le salen las jugadas, Claro. 2 del equipo contrario, 2 o 3 que sí empiezan a armar un circuito futbolístico, bueno, y termino, y esto está bueno porque uno puede planificar y decir, me voy a guardar para el final una escena después de contarles que Pame, que es la crack, la más habilidosa del equipo de la Villa 31, se empieza a frustrar porque no le gusta obedecer órdenes de la entrenadora, sino que le gusta hacer lo que ella quiere. Bueno, te cuento que al final termina, a pesar de que pierden, termina contenta jugando un partido entre 6 chicas mezcladas de los 2 equipos, jugando a la pelota sin obedecer ninguna regla, simplemente pateando al arco. Entonces, ¡ay, qué bueno! Bueno, ahí tuve que planificar todo qué es lo que quería decir y en qué orden lo quería decir. Recién después de tener la estructura te pones a escribir. Sí, me gusta esto que marcaste, ¿no? Visualmente de cómo aparecen los recuadros para pensar en la organización del texto. Es decir, tenés tu noticia principal, tu crónica principal e información que aparece por los costados, ¿no? Me parece bueno pensar cómo en los textos no es solamente el cuerpo, sino que vamos a encontrar siempre información que nos está complementando. Sí. Entonces, voy a retomar esto que vos dijiste, ¿no? Que nos habíamos hecho la pregunta de, bueno, ¿cómo es el proceso de escritura? Que tiene que ver con la planificación, es decir, el momento previo a escribir. La planificación no es solamente para pensar el tema con el que vamos a trabajar y nuestros objetivos, sino también pensar a quién está destinado, es decir, quiénes van a ser nuestros lectores, nuestras lectoras. Entonces, en este primer momento de la planificación, tenemos por un lado pensar a quién le vamos a escribir, qué tema vamos a contar, cuáles van a ser nuestros recursos, y aparece también el plan de escritura, que eso es algo que nos va a ayudar un montón para todos los tipos de textos. Nosotras hoy vamos a pensar en los textos expositivos. ¿Vamos a hacer un texto? ¿Vamos a escribir un texto? Sí, la actividad de la clase de hoy es escribir un texto expositivo para los chicos y las chicas de secundaria básica, es decir, quienes están viendo nuestro programa. Entonces, ahí ya tenemos delimitado quién va a ser nuestro destinatario. Perfecto. Los chicos y las chicas de secundaria básica. Y dijimos que vamos a empezar a organizar este texto con un plan de escritura. En este plan de escritura yo voy a poner sobre lo que quiero trabajar. El texto nuestro, el que vamos a escribir, va a ser sobre el realismo literario. ¿Te acordás que lo estuvimos trabajando? Sí, sí, me acuerdo. Muy bien, entonces en nuestro plan de escritura lo que vamos a poner es, bueno, ¿qué queremos contar del realismo? ¿Qué información es importante? Entonces ponemos una serie de puntos. Dar una definición de realismo, dar ejemplos de escritores realistas, nombrar representantes del movimiento, indicar la época en que se desarrolló. Esto tiene que estar incluido en mi texto, toda esta información. Sí, lo que hace el plan de escritura es guiarme, es ese ayuda a memoria, para que no me olvide qué es lo que quiero trabajar. Claro. Por eso es importante, y esto es un consejo para los chicos y las chicas, y quienes estén escribiendo, que el plan de escritura siempre esté material. Es decir, en una hojita aparte, en un cuaderno. Si estoy trabajando con el celu o con la compu, puedo ponerlo arriba del documento o en un archivo aparte. ¿Por qué? Porque el plan de escritura no solamente es la guía, sino que vamos a ir volviendo para chequear que mi texto esté cumpliendo con los objetivos. Y puede cambiar, porque yo capaz empiezo a escribir algo y digo, uy, me acordé de algo más. Entonces vengo y lo vuelco en mi plan de escritura. Por eso está bueno que siempre esté aparte. Claro. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro plan de escritura, que ya pensamos nuestro destinatario y el contenido con el que vamos a trabajar, vamos a hacer una primera versión de un texto. ¿Sí? Bueno, y entonces acá tenemos el texto. ¿Te parece leerlo? Dale. Los autores realistas pretendían ofrecer una imagen verosímil y objetiva de la vida cotidiana. Los autores utilizaban cosas tales como un narrador en tercera persona omnisciente y un lenguaje claro y comprensible y numerosas descripciones y personajes típicos de la sociedad.
El realismo es una corriente literaria que intenta dar una visión descriptiva de la sociedad. Todos los hechos narrados se desarrollan dentro de una visión normal y posible para la experiencia de los lectores. La literatura realista se desarrolló en Europa en el siglo XIX. Se desarrolló entre 1830 y 1880. Algunos de sus principales representantes fueron los novelistas Honoré de Balzac y Charles Dickens. Bueno, entonces, acá tenemos nuestro primer texto, ¿no? Nuestro primer borrador. Tenemos que tener en cuenta que cuando queremos trabajar con textos, ya sean ficción o textos expositivos, vamos a tener muchos borradores, porque como dijimos, la escritura es un proceso. Entonces, hasta llegar a la versión final, vamos a tener una serie de pasos. Lo que vamos a hacer ahora es chequear si lo que nos propusimos en el plan de escritura lo cumplimos en nuestro texto. Sí. Por ejemplo, dar una definición de realismo. ¿Te acordás cuál es la estructura de la definición? El realismo es como una respuesta a una pregunta. Muy bien, entonces acá tenemos nuestra definición. Dar ejemplos de escritores realistas. Sí, están acá, Honoré de Balzac y Charles Dickens. Muy bien, que también tendría que ver con nombrar a los representantes del movimiento, entonces ya lo cumplimos. Indicar la época en que se desarrolló. Sí, en el siglo XIX, 1830, 1880. Muy bien, cumplimos, es decir que aparecen los contenidos, pero acá no termina. Esta, como dije, es una primera versión. Como vemos, la definición está al final. Es un elemento muy importante en los textos expositivos, el recurso más importante. Entonces, tenemos que pensar qué pasaría si cambiamos un poco de lugar nuestros textos. Es decir, cómo podemos ordenar de otra manera el contenido que tenemos desarrollado. Claro, para que lo más importante quede arriba, antes. Exactamente, en la introducción. Pensemos que la estructura que suelen tener estos textos, al comienzo ponemos la información más importante. Entonces, si te parece, lo vamos a dejar en suspenso para ver cómo cambia, es decir, cómo cambiaría nuestro texto más adelante para ver la próxima versión. perfecto. Y mientras tanto, ¿qué les parece si vemos un material sobre cómo se van construyendo los textos? A ver. ¿Qué son los conectores de causa-efecto? Tomemos como ejemplo la frase, hace 70 días, los mineros quedaron encerrados bajo tierra. Los mineros no tenían para comer y se les había acabado la batería de los celulares y no se podían comunicar. Podemos ver que nos encontramos con oraciones que se agregan por una cuestión de acumulación, es decir, se agregan una tras la otra sin establecer entre ellas ningún tipo de conexión. Lo que se necesita en casos como este son conectores causa-efecto, porque, por causa de, en consecuencia, etc. Hace 70 días, los mineros quedaron encerrados bajo tierra. Por eso mismo, no tenían para comer y se les había acabado la batería de los celulares. Por ende, no se podían comunicar. En consecuencia, estaban incomunicados. A su vez, es común también que falten indicadores de tiempo. Por ejemplo, los sacaron con una máquina especial y tardaron 30 minutos en sacar a cada uno. Les daban comida con una cápsula, uno de los mineros tenía 2 mujeres, lo esperaba el amante cuando salió. La mujer no. Faltan conectores que permitan anclar lo narrado a una lógica temporal. Por ejemplo, luego, primero, después, etc. Los sacaron con una máquina especial y tardaron 30 minutos en sacar a cada uno. Antes, les dieron comida con una cápsula. Uno de los mineros tenía 2 mujeres. Después, cuando salió, lo esperaba el amante. La mujer no. Buenísimos los conectores, entonces, nos van a ayudar un montón. Sí, palabras clave, esperemos que hayan tomado nota porque como vamos a ver un poquito más adelante nos van a ayudar a ordenar nuestro texto. Bueno, un poquito más adelante quiere decir después del recreo. Pero esperen, porque nos vamos a ir al recreo con información que te puede resultar muy útil a vos, a algún adulto de tu familia. Así que si tenés ganas, llamalos para que vengan frente al televisor porque les vamos a explicar cómo se puede enviar plata a través del banco a una persona que no tiene cuenta bancaria. Vos le podés enviar plata a través del banco a una persona aunque no tenga cuenta bancaria y que esa persona la pueda retirar. Se llama orden de extracción. ¿Querés conocer cómo es el funcionamiento? Te lo enseñamos. Después recreo y después seguimos educando con Mica. No te vayas. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer efectivo sin tarjeta de débito ni cuenta bancaria? Cualquier persona con una cuenta bancaria te puede enviar dinero para que lo puedas extraer. Esto se hace generando una orden de extracción. ¿Cómo genero una orden de extracción?
Solo necesitas tu cuenta bancaria y el número de DNI de la persona a la que le querés enviar el dinero. Lo podés hacer desde tu home banking, la aplicación de tu banco en el celular, un cajero o terminal de autoservicio. Es importante usar múltiplos de 100, por ejemplo, 500 o 1200. Ojo, no te olvides de informarle a quien le envías el dinero, la clave de la operación, el importe por el que fue generada la orden. ¿Cómo retirar el dinero que me enviaron a través de una orden de extracción? Acércate al cajero automático habilitado para estas operaciones más cercano a tu casa. En la pantalla principal, selecciona la opción Iniciar. Presiona Extracciones, ingresa tu DNI y presiona la opción Continuar. Ahora, ingresa el código numérico que te enviaron y presiona Continuar. Ingresa el importe exacto que te enviaron. Retira el dinero y el comprobante. Cuidémonos entre todos y todas. Bueno, muy bien, seguimos educando, estamos en clase de lengua y literatura con Mica, estamos viendo textos expositivos y es más, estamos redactando un texto expositivo porque estamos en plena actividad, ¿no, Mica? Sí, si te parece vamos a seguir con la actividad. Habíamos dejado en suspenso esta idea de mover la definición, ¿no? Sí, nos parecía que había quedado muy abajo. Había quedado muy abajo, es real. Entonces vamos a movernos acá, que esta ya sería nuestra segunda versión. Habíamos partido de nuestro primer borrador y dijimos, bueno, subamos la definición porque es lo más importante. Responde a la pregunta, ¿qué es el realismo? ¿Querés leer nuestra versión también? Segunda versión. Sí. El realismo es una corriente literaria que intenta dar una visión descriptiva de la sociedad. Todos los hechos narrados se desarrollan dentro de una visión normal y posible para la experiencia de los lectores. La literatura realista se desarrolló en Europa en el siglo XIX. Se desarrolló entre 1830 y 1880. Algunos de sus principales representantes fueron los novelistas Honoré de Balzac y Charles Dickens. Los autores realistas pretendían ofrecer una imagen verosímil y objetiva de la vida cotidiana. Los autores utilizaban cosas tales como un narrador en tercera persona omnisciente y un lenguaje claro y comprensible y numerosas descripciones y personajes típicos de la sociedad. Ahí quedó mejor, más ordenado. Sí, va tomando forma, ¿no? Pero vamos a ver que tenemos marcado en color porque aparecen unas palabras que se repiten. Sí. Ya habíamos visto que la repetición en determinados textos, en determinados géneros, la tenemos que tratar de evitar. Pero, por ejemplo, en la poesía puede ser adrede la repetición. Claro. Entonces, tenemos que pensar qué clases de palabras nos pueden ayudar a no repetir. ¿Te acordás que habíamos estado trabajando? Sí, sinónimos. Muy bien, los sinónimos, es decir, palabras que tienen significado similar y nos ayudan a evitar. Y además, no solamente aparece en la visión, ¿no? Que acá vemos que dar una visión, sino también en se desarrolló, es decir, claro, que se está repitiendo. Tenemos autores, los autores. Sí, y tenemos la repetición también acá, en esta palabra, en la I, la conjunción, que nos está ayudando a unir. Entonces, por un lado vamos a buscar sinónimos que nos ayuden a no repetir estas palabras y además estamos empezando a hilar más fino, ya el texto empieza a tener su estilo propio. Y por otro lado, vamos a ver que para no usar tanto la I que nos ayude a unir, tenemos otro recurso en la escritura, sí, que es la coma, ¿sí? También vamos a tener los dos puntos, el punto y coma, y el punto que puede ser punto seguido, punto final. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a desarrollar mi texto, empiezo a tener muchas oraciones y a veces pasa que nos quedan oraciones que son un choclazo y está bueno usar las comas u otros signos de puntuación para poder cortarlas. Claro. ¿Sí? Entonces, teniendo todo en cuenta, lo que dijimos de las palabras que se repiten y mismo también los signos de puntuación, vamos a ir hacia nuestra versión final, ¿sí? Bien. ¿La querés leer? Sí, primero quisiera recordar el plan, a ver si se cumple. Dar una definición de realismo, dar ejemplos de escritores realistas, nombrar representantes del movimiento, indicar la época en que se desarrolló. Leo el texto final a ver si cumplimos nuestra planificación. Dale. El realismo fue una corriente literaria que intentaba dar una visión descriptiva y crítica de la sociedad.
Todos los hechos narrados se desarrollaban dentro de lo normal y lo posible para la experiencia de los lectores. La literatura realista surgió en Europa en el siglo XIX. Se desarrolló entre 1830 y 1880. Algunos de sus principales representantes fueron los novelistas Honoré de Balzac, León Tolstoy y Charles Dickens. Los autores realistas pretendían ofrecer una imagen verosímil y objetiva de la vida cotidiana. Por lo tanto, utilizaban recursos tales como un narrador en tercera persona omnisciente, un lenguaje claro y comprensible, numerosas descripciones y personajes típicos de la sociedad. ¿Qué te parece? Está perfecto, re lindo. Está perfecto. Y agregamos un autor también para... Sí, muy bien. tener más. Sumamos un autor más. Y voy a hacer algunas marquitas para que veamos las diferencias. Cambiamos, es decir, utilizamos diferentes sinónimos. Por ejemplo, si lo pensamos acá, la literatura realista surgió. Para no repetir el se desarrolló. Claro. Pero además hicimos otra cosa que tiene que ver con los tiempos verbales. Si pensamos en las versiones anteriores, vamos a ver que había tiempos en presente y en futuro. Lo que hacemos cuando queremos acercarnos a nuestra versión final es chequear que todos los verbos estén en el mismo tiempo. Puede cambiar el aspecto. Por ejemplo, fue, intentaba, desarrollaban, surgió. Tenemos diferentes aspectos, pero está todo en pasado, porque estamos ya dando los toques finales a nuestro texto. Y como vos dijiste, sumamos un autor y también algo que es súper clave, que tiene que ver con el campo semántico, es decir, esas palabras que son propias de una disciplina, en este caso de la crítica literaria. ¿Y cómo vemos ese cambio acá? Yo tengo acá que en mi versión anterior decía, los autores utilizaban cosas. ¿Cómo lo pongo en mi versión final? Por lo tanto, utilizaban recursos. No pongo los autores porque se repite, no hace falta que vuelva a poner el sujeto. Sí. Agrego por lo tanto y recursos, una palabra más específica que cosas. Sí. ¿Por qué? Porque la versión final ya empezamos a tener en cuenta estas cuestiones del estilo, el campo semántico, es decir, vamos viendo los detalles. Si bien esta es la versión final, tenemos que tener en cuenta que un texto nunca está acabado. Muchas veces pasa que por una entrega, ya sea entregar una nota o presentar un trabajo en la escuela, tenemos que cerrar, lo mismo un texto literario. Pero tengamos en cuenta que siempre los podemos seguir trabajando. Y además, como pudimos ver, es realmente una escritura y todo un proceso y un trabajo el que nos lleva. No es que mágicamente nuestra hoja en blanco y digo, voy a hacer un texto sobre el realismo y ya está, aparece. Sino que tengo que seguir una serie de pasos y de a poquito, con mucha paciencia, voy a llegar a ese trabajo final. Está bien, buenísimo. Bueno, Sí. Tenemos material que resume todo lo que estuvimos viendo en la clase de hoy. ¿Quieren que lo compartamos? Vamos. El proceso de escritura. La escritura es un proceso que tiene una serie de pasos. La planificación es el momento en el que pensamos qué tipo de texto vamos a escribir, cuál va a ser su tema y a quién está destinado. Los borradores son el lugar donde vamos a probar la estructura del texto y si su forma funciona o no. Allí podemos sumar o quitar palabras, oraciones o párrafos. En la relectura, leemos y releemos lo que escribimos para chequear la redacción, la ortografía y si el texto cumple lo que nos propusimos. Nuestra relectura y los comentarios de otras personas pueden ayudarnos a reescribir y mejorar el texto. Entonces la escritura es una práctica que consta de varios momentos y da como resultado un texto que nunca está del todo terminado, pero presentamos una versión final. Está buenísimo tener una guía porque nos puede ayudar con cualquier tipo de texto, ¿no? Sí, ya sea de ficción, no ficción, literario, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho para preparar hasta incluso las clases, ¿no? Digo, porque la idea de este plan de escritura es que nos sirva como guía. Por ejemplo, tener en mi cuaderno. Yo lo llevo a todos lados. En el cuaderno siempre anoto el plan de escritura o algún puntito. O sea, las cosas importantes siempre tenerlas a mano y separado de los textos para poder ir revisando. Claro, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a hablar con un divulgador. ¿Qué les parece? Tenemos una entrevista con alguien que es divulgador de su especialidad. Él es Diego Golombek, es doctor en Ciencias Biológicas, especialista en cronobiología, es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y además es investigador superior del CONICET y tiene un rol de divulgador, además. Y por eso vamos a hablar de este tema con él. Diego Golombek, ¿cómo estás? Bienvenido a Seguimos Educando.
Hola Ángela, hola Mica, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata ser divulgador científico en este caso? Se trata de contar la ciencia para otros públicos. A ver, nosotros siempre tenemos que contar la ciencia para nuestros colegas. Lo hacemos en forma de paper, de congresos, hacemos una serie de conteos. Lo que pasa es que también hay que contarlo para otros públicos. Y eso entonces, el gran desafío es ser riguroso científicamente, o sea, no mandar cualquier verdura, no mandar fruta, pero una vez que tenés el rigor asegurado, contarlo de una manera amena, interesante, entusiasmante. Es un desafío difícil, esto de mantener bien la ciencia y al mismo tiempo contarla para todos. De ahí viene un poco la palabra, ¿no? Divulgo, le cuento al pueblo, le cuento a los que supuestamente no saben, y ese supuesto otro día lo charlamos. ¿Cómo es el proceso de escritura de los textos? ¿Pensar en el destinatario, seleccionar los contenidos, estructurarlo? Todas las anteriores son correctas. A ver, hay muchos formatos de divulgación científica. ¿Sí? Hay periodistas científicos que cuentan noticias y lo hacen en general muy bien. También están quienes quieren contar historias de la ciencia, y a mí lo que me gusta es contar historias de la ciencia en la vida cotidiana, la ciencia que no te das cuenta de que está ocurriendo en tu casa, en la escuela, en el baño, en la cocina. Entonces, en general a mí me viene más que nada por algún tema que me parezca, epa, che, acá está bueno contarle a la gente que hay ciencia acá metida. Entonces, una vez que está hecho el tema, te la pasás investigando, hablando con expertos y lo que fuera, y después viene el formato, después viene el estilo literario, porque la divulgación científica también es un formato literario, es una forma de literatura, y tiene su retórica, tiene sus metáforas, unas analogías, su trama de ficción, ¿por qué no? Hay un concepto que se llama ciencia en ficción, en la cual contás la ciencia a partir de una novela o de un cuento, y la verdad es que puede funcionar bastante bien. Entonces, en mi caso, surge de un tema que me parezca, epa, esto está bueno contarlo para mucha gente, y después vas eligiendo ese formato, ese estilo, esa estructura con la cual armás ese texto, que es básicamente lo que hace un escritor. Se pone un montón de papelitos tipo post-it en la pared viendo, a ver, pero si este era el cuñado de esta, entonces así. Bueno, un poco lo contás así, lo contás si fuera una novela. Un buen libro de divulgación científica es un éxito si se lee como una novela. Si lo lees y no podés pasar, te pasás la parada del bondi porque estás leyéndolo y no te puedes. Qué bueno. Y Diego, ¿hay una distancia entre la comunidad científica que a lo mejor, o seguro, entre sí se comunican con un vocabulario más específico, y los divulgadores? ¿O la divulgación también aporta, de alguna manera, que la gente se entere, aporta a la investigación científica? Las dos cosas, ¿sí? En general, no es que la comunidad científica esté completamente arrojada a los brazos de la divulgación. Todavía en algunos casos se piensa que no, que bueno, no es lo que tenemos que hacer, es un poco una pérdida de tiempo, a uno lo contratan, le pagan para investigar y para contárselo a los colegas y hacer avanzar el conocimiento. Sin embargo, cada vez más los científicos y las científicas somos conscientes de que también hay que contárselo al resto de la gente, por varios motivos. Uno de los motivos es que la mayoría somos del sistema público, o CONICET, universidades nacionales. Entonces hay que contarlo porque es una forma también de devolver a la sociedad una apuesta, una inversión que hacen en nosotros. Pero también pues estamos convencidos de que contar la ciencia, hacerla salir un poco de sus lugares habituales, hace que la gente pueda también compartir esta forma de mirar el mundo. Y eso está bueno, eso está buenísimo, porque nos hace un poco más racionales, nos hace un poco más críticos. Y en el camino nos hace mejores científicos. Si vos podés contar muy bien tu pregunta, tu hipótesis, tu experimento, lo entendés mejor vos. Y eso hace que los experimentos sean mejores. Buenísimo. Y cuando las exposiciones son orales, es decir, ya no estamos pensando en la escritura, sino en un momento oral, ¿cómo se prepara la exposición y el contenido? Por un lado, vos tenés exposiciones orales en la comunidad científica. Muchas veces en los congresos tenés que contar tu trabajo. Y también es una retórica. A ver, la verdad que en la mayoría de los casos, enorme mayoría de los casos, no hay fraudes, no truchás, contás las cosas como son, pero contás una historia y elegís cómo contar esa historia. Elegís qué va primero y qué va después, que por ahí no es el orden en el cual hiciste los experimentos. Elegís cómo mostrar
esos resultados. No es lo mismo mostrar un resultado con una tabla llena de números que con un gráfico, con líneas, con puntos, con barras. Es contar una historia. Por lo tanto, contar oralmente ciencia tiene lo mismo que, en algún sentido, un cuentacuentos. Tiene la misma retórica con algo que te atrape, ¿sí? Empezar de dónde viniste, ¿sí? Hay como ciertas partes para contar una historia científica. La primera es el por qué. ¿Por qué haces este experimento? Otra es el cómo lo hiciste, y es importantísima porque el cómo es el que permite que otro te escuche o te lea y pueda repetir lo que hiciste. Después vendría el qué, el nudo, tus resultados, y después el ¿y con eso qué? A ver, está bien, me contaste todo eso, ¿y qué cambió? ¿Qué me mejoró en conocer tal fenómeno del mundo? Entonces es un paquete de contar una historia, con sus reglas, por supuesto, pero al mismo tiempo no tan diferentes de las de contar una historia casi de ficción. Al mismo tiempo también está el contar la ciencia en formato divulgación, ¿sí? Eso todo vale. De nuevo, si el rigor científico está asegurado, contar la ciencia con una obra de teatro, contar la ciencia con un dibujito animado, con un espectáculo de stand-up. Todo vale en tanto el rigor sea adecuado. Entonces hay que combinar de nuevo las dos cosas, que la ciencia esté bien o lo mejor posible y contarla de una manera lo más atractiva posible. ¿Y vos creés, Diego, que la divulgación también ayuda a que chicos y chicas como los que están viendo nuestro programa puedan elegir ser científicos, que se enteran de que existe esta posibilidad de ser científico, toman el gusto por la ciencia? Ojalá que sí. Yo creo que no es tan marcado. O sea, debe ser raro el caso de que alguien sea científico porque en mi generación lo vio a Carl Sagan o a Jacques Cousteau y ahora, no sé, a Tyson, a Paenza o lo que fuera. Es un complemento, ¿sí? Lo mejor a lo que podemos apuntar desde la divulgación es a entusiasmar, a complementar, a que un profe, una profe como Mica agarre una historia de ciencia y la estire, la lleve como disparador en su aula para que se entusiasmen los pibes y las pibas. Pero lo que verdaderamente marca una vocación científica sigue siendo la educación formal, sigue siendo lo que te pasa en la escuela, lo que te pasa con un profe extraordinario que te quedás así mirando y yo no sabía que esto era así, y también implementado con la divulgación. No sé si el rol de la divulgación es el de despertar vocaciones, el de enseñar ciencia, seguro que no. Es el de complementar y entusiasmar, ¿sí? A veces la vocación viene un poco de fábrica. Están esos chicos, esas chicas que salen a cazar mariposas o que mezclan cosas para que exploten o levantan una piedra a ver qué escarabajos hay. Son pocos, pero hay. Y el resto se va fabricando. El científico se va fabricando a imagen y semejanza de alguien que te entusiasma y te admira muchísimo. En general es el maestro o la maestra complementado con una buena divulgación científica. Bien, ¿y qué les dirías a los chicos que nos están viendo? Diego, tal vez alguno es de esos que ya levantan las piedras o desarman los controles remotos, tal vez alguno está dudando, ¿qué puedo hacer cuando sea grande? ¿Te gustaría decirles algo? Pero claro que sí, a ver, el trabajo de científico es maravilloso, ¿sí? Tiene sinsabores, tiene cuesta arriba, a veces no te alcanza la plata, a veces no te salen, nunca te salen los experimentos y lo tenés que repetir, pero al mismo tiempo se compensa con que todos los días estás descubriendo algo chiquito, ¿sí? Algo que no le importa mucho al mundo, te importa a vos, le importa a los que trabajan con vos, pero esto de preguntarle cosas al mundo y saber de qué se trata es extraordinario. Lo mismo pasa cuando entras a una facultad de ciencias, te deslumbrás. Y te deslumbrás por tus compañeros, por profesores, profesoras. Es un mundo tan maravilloso, tan entusiasmante, que es difícil pifiarla en ese sentido. Y lo otro que me gustaría decirles también es que no solamente el país necesita muchos más científicos, más tecnólogos, más personas que piensen el mundo de esta manera, sino que en muchos casos hay buen trabajo. Y esto los chicos y las chicas no lo saben. Muchas veces esos que tienen cierta vocación por las ciencias dicen, no, yo voy a ir a lo seguro, voy a ir a aquello en lo cual tenga trabajo asegurado. Y se van por carreras tradicionales que no necesariamente tienen trabajo asegurado. En cambio, algunas ramas de la ciencia tienen recontra asegurado el trabajo. Si estudias computación o alguna rama de la informática, si estudias geología, si
Si estudias algunas ramas de ciencias de la atmósfera, si estudias ciertas ingenierías, ciertas ramas de la química, seguro tenés laburo y muy bueno, por otro lado, tanto como investigador como en la industria o en distintos lugares. Y esto es algo que me parece que nuestros alumnos, nuestras alumnas tienen que saber cuando están eligiendo hacia dónde van, que también hay buen trabajo en la ciencia. Qué bueno, está buenísimo. Muchísimas gracias, Diego, por esta charla. Un placer, cuando quieras. Hasta luego. Bueno, qué genio, nuestro científico investigador superior del CONICET, Diego Golombek. Súper interesante, ¿no? Re interesante todo lo que nos fue charlando y proponiendo, ¿no? Me parece importante rescatar esto de las preguntas, ¿no? Como las preguntas, ya sea en la divulgación o en la literatura, siempre aparecen para guiarnos. Si te parece, vamos a hacer como un punteíto. Dale, buenísimo. De lo que trabajamos, así cerramos. ¿Qué fueron? Los textos expositivos. Sí. Que ya vimos que dependiendo la esfera en la que circulen van a tener sus propias características, también el formato en el que estén publicados. Y esto es súper importante de responder las preguntas, ¿no? De ayudarnos a entender, acercarnos a un contenido. Y por otro lado, lo que también trabajamos fue la escritura. La escritura como un proceso, con una serie de pasos que vamos a seguir, que nos ayudan a organizar lo que queremos contar. Una guía que nos ayuda a ordenar las ideas, para pensar también que los borradores nos ayudan un montón, que un texto nunca está del todo acabado, que siempre lo podemos seguir mejorando, ¿no? Esto fue lo que trabajamos hoy. Está buenísimo. Mica, ¿tenés una actividad para dejarle a los chicos antes de irnos? Sí, tenemos un desafío. Seguramente los chicos y las chicas son expertos en algo, en reconocer algún tipo de planta, en algún personaje de alguna serie, en algún género literario. Entonces la propuesta es si se animan a mandarnos un texto expositivo explicando eso en lo que son expertos. Bien, a ver, lo vamos a ver por escrito, así te queda fijo. Puedes ser también experto en un videojuego, ¿eh? Escribí sobre algo que seas experto. Por ejemplo, reconocer tipos de plantas, clasificar personajes de un videojuego, la historia de tu barrio, etc. Envíanos un pequeño texto expositivo que nos enseñe eso que vos sabés. Bien, lo esperamos, ¿eh? Gracias, Mica. Gracias a vos, Ángela. Bueno, y no se vayan, porque en un ratito nada más tenemos más para compartir con ustedes. Ahora, recreo y seguimos educando. Seguimos educando, se terminó el recreo y ya están dos grandes protagonistas de la clase de química presentes. Por un lado, la tabla periódica de los elementos y por otro lado, Analía, la profe. ¿Cómo andas, Ana? ¿Qué tal, Ángela? Muy bien, ¿vos? Bien, bueno, vamos a seguir, como veo, el tema de hoy, la tabla periódica. Sí, la tabla periódica. Una vez que empezamos con la tabla periódica, no terminamos nunca. Es así. Está bien. ¿Y el tema específico de hoy? Sí, hoy vamos a seguir entonces trabajando sobre la tabla periódica. Algunos números que mencionamos la clase pasada, el número atómico, el número másico. Vamos a ver un concepto muy importante que es el de la electronegatividad. Y vamos a conocer qué son los iones y qué son los isótopos. Buenísimo. ¿Y con qué objetivos? Los objetivos entonces va a ser profundizar sobre el conocimiento de la tabla periódica, conocer de qué se tratan los isótopos, de qué se tratan los iones y algunas propiedades como la electronegatividad que son muy importantes para el comportamiento de los átomos. ¿Y cómo se vincula con lo que veníamos viendo? Bien, hoy vamos a arrancar repasando los contenidos de la clase anterior, porque bueno, la química tiene un poco de esto de necesitar siempre volver un poquito para atrás porque un tema se va enganchando con el otro y si no repasamos, si no revisamos un poco los contenidos anteriores nos cuesta seguir, ¿no? Así que vamos a volver a trabajar y a repasar lo que vimos la clase pasada con respecto a la tabla periódica, cómo está organizada, cómo está ordenada y vamos a avanzar desde ahí. Bueno, perfecto. Repaso entonces. Para eso tenemos un material especialmente preparado. La tabla periódica es una representación gráfica de todos los elementos que existen en la naturaleza, descubiertos o creados hasta ahora. En cada recuadro está representado un tipo de elemento y cada elemento se encuentra en una determinada posición de la tabla. La ubicación de los datos que hay en cada recuadro de los elementos
puede variar de acuerdo al diseño de tabla que estemos utilizando. Los colores de los recuadros representan los distintos grupos de elementos, tal como se ve en las referencias de la tabla. Naranja, metales alcalinos. Amarillo, metales alcalino-térreos. Rosa, elementos de transición. Violeta para los lantánidos. Lila, actínidos. Celeste opaco, metales pobres y metaloides. Verde, no metales. Celeste brilloso, gases nobles. El símbolo químico se puede encontrar en el medio del recuadro o arriba a la derecha. Es la letra o las letras que indican el nombre del elemento. Puede coincidir con la inicial o las iniciales del nombre del elemento, como por ejemplo en el caso del hidrógeno, H, y el cloro, Cl, respectivamente. Pero también puede no coincidir con la o las iniciales del nombre del elemento en castellano, como por ejemplo en el caso del fósforo, P, y el sodio, Na. El nombre del elemento se encuentra por debajo del símbolo químico. Por lo general, el número atómico se encuentra arriba a la izquierda y representa la cantidad de protones, P positivo, que tiene un átomo de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de potasio, K, tiene 19 protones. Recordemos que los protones son las partículas subatómicas que están en el interior del núcleo del átomo con carga eléctrica positiva. La masa atómica se puede encontrar debajo del nombre del elemento o arriba a la derecha del recuadro y representa la cantidad de materia, masa, que hay en un átomo de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro, Fe, tiene una masa de 55.847. Dicho número está expresado en gramos mol. ¿Qué indican los colores de los símbolos químicos? Los colores que presentan las letras de los símbolos químicos indican el estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, de los elementos en la naturaleza en condiciones normales de presión y temperatura, 1003 hectopascales y 0 grados centígrados. En esta tabla, el color rojo corresponde a gases que forman parte de las biomoléculas, las que están presentes en los seres vivos, oxígeno o, por ejemplo. El color rojo también a gases inertes que forman parte de la materia sin vida, helio, He, por ejemplo. En algunas tablas, los gases inertes se representan con un color distinto, pero en esta no, se usa el mismo color para todos los gases. El color verde es de elementos líquidos, por ejemplo, Hg, mercurio, como el que está dentro de los termómetros que utilizamos para medirnos la temperatura. El color negro corresponde a elementos sólidos, carbono, C, por ejemplo. Y el color azul a elementos artificiales como el asio, HS. Bueno, ahí está, ahí tenemos bien fresco lo que vimos la clase pasada. Sí. Bueno, entonces decíamos, existen 118 elementos, ¿sí? Por suerte están todos acá, la mayoría de ellos se encuentran en la naturaleza, otros habíamos dicho que eran productos de reacciones, por ende eran sintéticos, y que estos elementos habíamos visto que los símbolos que aparecían en la tabla periódica tenían que ver con el nombre que se les otorgaba en honor a algo. Habíamos dicho que era en honor, por ejemplo, al país donde el elemento había sido... Sí, el francio. A donde había sido descubierto, sí, ahí está, muy bien. Habíamos visto que otros tenían nombres de planetas, habíamos visto que algunos otros eran en honor a personas. Como einstenio. Como el einstenio. También hay en honor a dioses, bueno, o a características físico-químicas, habíamos visto el caso de la plata. Sí. Todo eso, bien. Y también habíamos trabajado sobre los símbolos, ¿no? Cómo escribíamos en lenguaje químico. Sí. Habíamos dicho que el símbolo iba a escribirse con la primera letra en imprenta mayúscula, ¿sí? del nombre del elemento en su lengua original. De ahí que vamos a ver que algunos elementos en castellano no coinciden con el nombre. Como plata.
Claro, como la plata, exactamente. Habíamos visto en la clase pasada el caso de la plata, ¿no? La primera en mayúscula imprenta, la segunda en minúscula. Y en este caso, la plata es en castellano, pero el nombre original es argentum, que viene del latín, ¿sí? Y, por ejemplo, el hidrógeno coincide, ¿no?, con su inicial. Sí. El cloro, habíamos dicho que era uno de esos ejemplos de los cuales, como ya existe el carbono, claro, ¿no?, había que empezar a nombrar algunos otros elementos que van a empezar también con la C, con la segunda letra en minúscula, como el caso también del cobre, del cobalto, ¿no? Habíamos visto todos estos. Y, por ejemplo, acá tenemos otros casos como el de la plata, que es el del fósforo, ¿sí?, que su origen, en realidad, el nombre original es fosforus en griego, y el sodio, que se escribe Na, ¿sí?, que es natrium en latín. Entonces no hay que confundir, esto les genera confusión a los chicos generalmente. Si vos decís sodio y te ponen S, por ejemplo, y ya existe, es el azufre, la S. Es otro. Entonces, bueno, genera un poco de confusión, distinto. Hay que practicar, hacer varios ejercicios como para que esto vaya, se vaya sentando, ¿no? Bueno, también habíamos visto que la tabla periódica estaba dividida, ¿sí? Que, digamos, pueden aparecer distintos diseños, donde en esos diseños pueden variar, por ejemplo, los colores, sí, o puede variar la cantidad de información que yo voy a poner adentro de cada celda, pero lo que no puede variar es la organización. Esta organización es que todos los elementos, en realidad la mayor parte, ¿sí?, que se encuentra desde izquierda hacia derecha, esto es importante. A ver. Cuando yo digo referencias de la tabla periódica, siempre las digo mirando la tabla periódica, ¿está bien? De ahí que esta es mi izquierda, ¿sí?, y voy hacia la derecha para acá. Claro, si yo la sostuviera, claro, sería al revés. Siempre las referencias se dan mirando la tabla periódica, porque si no, ¿cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Claro. Bien, entonces, desde la izquierda hacia la derecha, hasta acá, voy a encontrar a todos los metales menos el hidrógeno. Decíamos que estaba ahí por otra razón, pero todos los demás iban a ser metales. En el medio, entre los metales, ¿sí?, y los no metales que van a estar acá, encontrábamos a los metaloides. De este lado, bastante menos, ¿no?, que los metales, los no metales. Y por último, esta última columna, que la mencionábamos también aparte, que era la columna de los gases nobles o gases inertes. También habíamos mencionado nada más que los elementos en la tabla periódica se organizaban de acuerdo a el número atómico. Sí. ¿Sí? Que es un número muy particular que vamos a trabajarlo en la clase de hoy. Enseguida lo vamos a ver, pero primero vamos a ver un material sobre ¿cómo se llegó al modelo atómico actual? ¿Vos sabés? Mirá, fíjate. El modelo atómico fue evolucionando. En 1897, Joseph Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, los electrones. Dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuya superficie estaban incrustados los electrones. En 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos están vacíos en su mayor parte y que en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones de carga negativa, girando alrededor de un núcleo central con carga positiva, como un sistema solar diminuto. Así, los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. En 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo en donde los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía bien definidos. Los electrones giran en ciertas órbitas estacionarias de radio determinados. En ellas, el electrón no emite energía. Los saltos de los electrones a diferentes niveles de energía suponen una emisión o una absorción de energía electromagnética. La idea de que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que ser desechada, dando lugar a nuevos modelos. Luego del modelo atómico de Bohr de 1913, hubo modificaciones hasta llegar al actual modelo atómico. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula. En 1926, Werner Heisenberg formula que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Esto se denominó principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que da al electrón el carácter de onda y de partícula simultáneamente. Da su posición más probable. Estas tres propuestas conforman algunos de los principios del modelo atómico actual.
el cual establece que en el átomo existen unas zonas delimitadas donde es probable encontrar al electrón. A esta zona se la llama orbital y se la representa en forma de nube. Ah, bueno, entonces un átomo está constituido por partículas subatómicas. Exactamente, bien. Habíamos visto la clase pasada que un átomo es la unidad constituyente, ¿no?, más pequeña de la materia de un elemento. Y que estos átomos están constituidos o conformados por partículas subatómicas que van a ser los protones, que los simbolizábamos con la P y el símbolo más, porque van a ser partículas que van a tener carga eléctrica positiva, los neutrones, que los simbolizamos con el cerito o sin nada, es lo mismo, que van a ser eléctricamente neutros, y los electrones, que los simbolizamos con la E y el signito menos, porque van a tener carga eléctrica negativa. ¿Sí? Bien. Los protones y los neutrones decíamos que iban a estar en una zona llamada núcleo atómico. ¿Sí? En el centro del átomo, y los electrones van a estar en zonas definidas alrededor de este núcleo que las llamamos orbitales, y es donde los electrones van a estar en continuo movimiento. Algo importante para aclarar es que esto es un esquema claramente del átomo, no es que se parezca tanto, pero bueno, para fines didácticos nos sirve para poder explicarlo, porque si no es un poco difícil. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿lo vemos por escrito? Esto que nos acaba de explicar la profe, ¿qué es un átomo? A ver. Átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia de un elemento. Cada átomo se compone de partículas subatómicas. Los neutrones, que son eléctricamente neutros, los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Bien, los protones y los neutrones decíamos que van a ser prácticamente toda la masa del átomo, va a estar representada acá, es el 99,9% de la masa del átomo, es decir, que la masa que pueden aportar los electrones es prácticamente despreciable, ¿sí? Ah, sí. Sí. Y bueno, entonces decíamos la clase pasada que estos elementos en la tabla periódica iban a estar organizados en función del número atómico. El número atómico en este diseño de tabla periódica lo íbamos a encontrar arriba a la izquierda en negrita, ¿sí? Sí. Este número que aparece acá, entonces yo digo, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, luego continuamos con el helio, que es el que tiene el número 2, ¿sí? O sea, este número va a ir aumentando, el litio, el berilio, el boro. Recordemos que la organización de la tabla era en grupos, ¿sí? O columnas y períodos, que esto iba a darse de este modo en función de las características físico-químicas que van a tener los distintos elementos. Es decir, todos estos elementos yo voy a esperar a que se comporten prácticamente igual, ¿sí? O sea, porque van a compartir determinadas características. Y el número es único, no Este puede número- estar repetido. Exactamente, este número atómico, ¿sí? Este número que va a estar acá arriba, lo voy a escribir a ver por acá. El número atómico se simboliza con la letra Z, porque esto viene del alemán, ¿sí? Entonces se simboliza con la letra Z. Y este número es un número muy importante porque es el número que le da identidad al átomo. Es como el DNI de los átomos, y por ende no pueden repetirse. No puede haber dos átomos con el mismo número. O sea, si yo te digo el elemento con número atómico 45, vos sabés cuál es, siempre es uno solo. Siempre es uno solo. Lo buscamos en la tabla periódica, es el rodio, ¿sí? No hay 62. error, porque no hay 62. dos elementos con el mismo número. 62, espérate que lo tengo que buscar, debe estar acá abajo. Acá, samario, Perfecto. ¿sí? Me Entonces, acuerdo el otro día del bromo, a ver dónde está, que me hiciste el chiste de que era el más bromista. el más divertido de la tabla periódica 35. está acá, lo encontramos acá en el 35. O sea, Bueno, el número atómico está como el DNI o como una huella digital, digamos. Es- Siempre hay exactamente. un solo elemento que corresponde a ese número. Sí, tenemos los símbolos para ayudar, pero no van a ser los símbolos los que le den la identidad al átomo. Va a ser Perfecto. este número, que es el número de protones. El número atómico, entonces, es el número de protones que tiene un átomo. Entonces, el número de protones que tiene un átomo es el que le da la identidad. ¿Por qué? Porque es un número que nunca va a cambiar. Nunca cambia y nunca se repite. Cambia, nunca se repite y nunca cambia.
Bien, ¿y qué otra información está contenida en esos cuadraditos? Otra información muy importante es el número másico, ¿sí? Es este número que en esta tabla, insisto, aparece acá, pero miren, por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos en el pizarrón, donde tenemos el número atómico en el mismo lugar que esta tabla periódica, ¿sí? Arriba a la izquierda, pero por ejemplo, el número másico está puesto abajo del nombre del elemento, ¿sí? Que en este caso está en castellano, entonces está acá abajo. En estos ejemplos también tenemos, por ejemplo, el bromo, ¿no? Su número atómico 35, su número másico casi 80. El oxígeno, el mercurio, es decir, en todos estos ejemplos encontramos el número atómico escrito acá arriba y el número másico acá en este diseño de tabla periódica. En este diseño de tabla periódica los encontramos acá arriba los dos, ¿sí? Sí. El número másico se simboliza con la letra A, y acá siempre hay que decir que no hay que confundirse, porque justo esto empieza, ¿no? Entonces esto es generalmente motivo de confusión. Entonces el número másico, todavía no lo definí, ¿no? ¿Qué es el número másico? Bueno, el número másico tiene que ver con esto, lo que hablábamos antes, la masa del átomo. Va a ser entonces el número de protones, ¿sí? También, pero acá además se va a sumar el número de neutrones, ¿sí? Entonces va a ser la suma de estos dos números lo que me va a dar el número másico. O sea, el atómico es esto solo, solita la P. Exactamente. Y el másico es la P más la N, o sea, protones y neutrones. Eso mismo. Y para sumarle algo también que genera mucha confusión. Bueno, hay que aprender. Para los chicos es que en química, ¿sí? Esto se simboliza. Usamos la X generalmente para simbolizar a cualquier elemento de la tabla periódica porque la X no existe. O sea, en la tabla periódica no existe el elemento X, ¿sí? Entonces usamos la X para eso. ¿Cómo voy a escribir en un texto, en la carpeta, estos números que están acá? Es un modo de escribir de la química muy particular y que es de la manera siguiente. Siempre el número másico va a ir acá arriba, es decir, la A, y el número atómico va a ir siempre acá abajo, ¿sí? El número másico siempre es el más grande, porque va a contener al número atómico y a su vez va a sumar a los neutrones. O sea que este número que va acá arriba siempre es el número que va a ser más grande. Y el número atómico, el número de protones, es el que está acá. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, bueno, tengo acá el ejemplo del hierro, ¿sí? Quisiera escribir este elemento en mi carpeta, ¿sí? En la carpeta, en el lenguaje químico, escribiría, ¿sí? El símbolo hierro, miraría el número másico, ¿sí? Que es casi 56, nos permitimos hacer estos redondeos para hacer cuentas más sencillas, ¿sí? Entonces ponemos 56 acá arriba y el número atómico 26 va a ir acá abajo. ¿Y por qué lo tenés al revés ahí? Porque en los diseños, en las tablas periódicas ya vimos que podían las cosas escribirse de cualquier manera, pueden estar simbolizadas con cualquier color, de cualquier manera, digo, acá adentro, ¿no? Y respetando. Bien, los colores que se pueden usar pueden ser distintos, pero el modo de escribir en química es uno, ¿sí? Y se escribe de esta manera. Entonces, en la tabla periódica por ahí los podemos encontrar en distintos lugares estos números, pero sí lo que tenemos que saber es que cuando lo escribimos tenemos que respetar este modo de escribir en la química. Perfecto. ¿Sí? Para que justamente no ocurran confusiones. Bien, buenísimo. Bueno, enseguida vamos a seguir estudiando y analizando la tabla periódica, pero ¿qué les parece si hacemos un recreo, si nos vamos a nuestro patio imaginario a ver el sol? ¿Vieron? Sonó el timbre. Enseguida seguimos educando. Seguimos educando, estamos con Analía en clase de química y estamos estudiando la tabla periódica. Sí, y estábamos viendo entonces estos dos números que decíamos son muy importantes. El número atómico, que va a ser el número de protones que tiene un átomo y que es el número que le va a dar identidad al átomo. Es el número con el cual yo digo, se trata de este átomo y no se trata de otro, ¿sí? Y después vimos el número másico, que va a ser el número de protones más el número de neutrones, que eran estas dos partículas subatómicas que se encontraban en el núcleo, ¿sí? de los átomos. Y decíamos que estos números son muy importantes porque van a ser independientes del comportamiento del átomo. Es decir, el átomo puede unirse con otros elementos, pero estos números no van a cambiar nunca en las uniones químicas. Bien, ¿y pueden ser iguales? ¿Puedo tener el mismo número acá y acá? El número atómico y el número másico pueden coincidir, por ejemplo, en el caso del protio.
El protio es un isótopo del hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno, habíamos visto que se encontraba allá, era el primero de la tabla periódica, Sí. ¿no? Y que va a existir un isótopo del hidrógeno que va a tener número másico 1 y número atómico 1. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó acá? Si decíamos que el número atómico, ¿sí? Que va acá abajo, es 1, es decir, el número de protones, está bien, tiene un protón, y el número másico es el número de protones más el número de neutrones, y también es 1, en este caso lo que significa es que el número de neutrones es igual a 0. Entonces, este es un caso donde A y Z son iguales, pero en general Muy esto poco común. no va a suceder, claro. Sí. Claro. Y lo que tampoco puede pasar es que sea más grande que solamente los protones, que suma protones y neutrones. Exactamente, nunca puede ser más grande. Sí. Está bien. Es una buena manera de pensar a ver si nos estamos equivocando cuando Claro. hacemos ejercicios con esto. Claro, por más que yo no sepa muy bien cómo me ordenaron esta tabla periódica, sé que si hay uno que es más grande, es el número másico. Exactamente, muy bien. Bien. Y acabo de mencionar un nombre, ¿no? Acabo de decir isótopos. Isótopos. Exactamente, ¿Qué que son? es uno de los temas de la clase de hoy. Los isótopos van a ser átomos del mismo elemento, ¿sí? Que justamente en lo que van a variar es en el número de neutrones. Porque decíamos que para que yo diga que estoy hablando de un mismo átomo, ¿sí? Hay un número que me define. ¿Está bien? Entonces digo, yo puedo decir que este elemento se trata también del hidrógeno, no por la H, sino porque a mí acá abajo me aparezca el 1, ¿sí? Que es el número que los identifica. Si alguien me dijera, yo acá tengo el elemento X, que acá es 1, yo puedo no dudar y decir, bueno, tenés Es el hidrógeno. hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, los isótopos conocidos del hidrógeno, 2 son naturales, 1 no. Son el protio, es el ejemplo que vimos de recién, el deuterio, que es el caso en el que el hidrógeno va a tener un neutrón, ¿sí? Es decir, va a tener un protón y va a tener un neutrón, Y de por ahí eso da el 2. número 2. ¿Sí? Entonces el número de neutrones en este caso va a ser 1. ¿Sí? Y el tritio, que es el isótopo del hidrógeno que va a tener un número másico 3 y este caso es el que entonces el número de neutrones es 2. Sí. ¿Sí? Pero estoy hablando siempre del hidrógeno. Bien, vamos a ver qué es un isótopo por escrito, entonces, ya que lo explicó la profe. ¿Qué es un isótopo, che? Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, Z, pero diferente número másico, A. Bien. Son como versiones del... Son como versiones. Versiones del Sí, hidrógeno. exactamente. Sí, podemos hacer, voy a borrar acá, podemos hacer un ejercicio, ¿sí? Que A ver. generalmente lo usamos para fijar esto, ¿no? Para ver si realmente nos quedó. Entonces, voy a poner varias X. Decíamos antes que las X las usábamos justamente para decir cualquier elemento. Claro, X elementos. ¿Sí? Y bueno, a ver, voy a poner algunos de los ejemplos que tengo acá. A ver si... Los podemos inventar igual, sin ningún problema. Pero vamos a tratar de hacer estos que son los que existen en la naturaleza. O algunos de los que existen, ¿no? Bien. No sé si hice los números muy chiquitos. ¿Este es un 8? Es un 8 y un 1. 81. Ahí está. Y este 81. también. Ahí está. Bien. Entonces, lo primero que miro es cuál es el más chico de los dos, ¿no? Para saber cuál es mi número Exactamente, atómico, para estar saber- segura. Bien, para saber cuál es el número Bueno, atómico. creo que el número atómico me lo han puesto abajo porque es el más chico. Perfecto. Me quedo Muy tranquila. bien, respetando la nomenclatura en la química. Bien, abajo. Y habíamos dicho que el número atómico es el que me dice que estoy hablando de un determinado átomo Sí. y no de otro. Así que yo acá puedo mirar el número y ver ahí y me doy cuenta cuál es. Sí, ahí podrías darte cuenta cuál es, pero acá lo que queremos es identificar isótopos. En la tabla periódica los isótopos de los elementos no están. Hay un promedio de justamente los que se encuentran en la naturaleza. Bien. ¿Sí? Entonces el ejercicio se trataría en este caso de identificar si hay isótopos en los ejemplos. Sí. Decíamos que Sí, los a ver. isótopos, bien. Acá, por ejemplo, hay 234 Exactamente. con distinto número Bien. másico. Entonces, estos, voy a decir, independientemente del número que haya acá arriba, voy a decir que son isótopos entre sí. ¿Sí? Son átomos del mismo elemento porque tienen el mismo número de documento. Claro. Tienen la misma huella digital.
¿Y 35 y 35 Exactamente. también? 35 y 35 son los otros dos isótopos que aparecen acá. Si yo quisiera isótopos de estos elementos, tendría que generar ejemplos donde aparezca 36 y donde aparezca 33. Bien, perfecto, ¿Sí? buenísimo. Quedó muy claro. Tal cual. Y después lo que podemos hacer es identificarlos, si quisiéramos seguir con este ejercicio, que entonces los chicos y las chicas busquen estos elementos y los identifiquen en la tabla periódica. Bien. ¿Sí? ¿Para qué sirve un isótopo? ¿Te estás preguntando? Bueno, tenemos la respuesta en el siguiente material. Usos de los isótopos. Mirá. ¿Qué es un aparato de rayos X? ¿Es un arma que emite rayos desconocidos? Es un dispositivo de diagnóstico que emite rayos X generados por un isótopo del cesio o del cobalto. ¿Es un aparato del cual salen rayos en 4 direcciones diferentes formando una X? Un aparato de rayos X es un dispositivo de diagnóstico que emite rayos X generados por un isótopo del celcio o del cobalto. Al activar el flash para sacar una foto en un lugar oscuro, se ilumina al fotografiado durante un intervalo de tiempo. En este caso, la luz que emite el flash tiene la energía suficiente para iluminar la cara de la persona, reflejarse en ella y ser tomada por el sensor de la cámara. En una radiografía, en cambio, se toma con un aparato que emite una luz con mayor energía que la luz del flash. Por ello, los haces de luz son capaces de atravesar el tejido blando, permitiéndonos obtener múltiples diagnósticos. En el tomógrafo, la fuente de rayos X se desplaza y se pueden obtener imágenes de diferentes planos, que asistidas por una computadora dan información más completa, incluso resultados en 3D. Bueno, así que quedó claro que se usan los isótopos, sirven, tienen una utilidad. Y una cosa de la que hablaste varias veces es de la neutralidad de los átomos, ¿no? Bien, ¿Todos son sí. neutrales? Habíamos visto que los elementos tal cual los pensábamos en la tabla periódica eran neutros porque, claro, la neutralidad de los átomos. ¿Por qué? Porque hablábamos de que tienen la misma cantidad de protones que de electrones, que eran las partículas subatómicas que tienen carga eléctrica, ¿no? Entonces, cuando el número de protones y el número de electrones es igual, independientemente del número, o sea, puedo tener 80 protones, tengo que tener 80 electrones, hablamos de un átomo neutro. Ahora, como que se compensan entre sí. Claro. Ahora, en las reacciones químicas, los átomos van a perder esta neutralidad y en muchos casos van a convertirse en iones, ¿sí? Que es otro de los conceptos para trabajar hoy. Sí. ¿Qué es un ion? Un ion va a ser un átomo cargado eléctricamente. ¿Cómo va a estar cargado? Y bueno, puede estar cargado negativamente o positivamente. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de que pierda o que gane electrones. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Si yo lo dibujo así, estoy pensando en el oxígeno en estado de neutralidad. ¿Sí? Es decir, lo buscamos acá en la tabla periódica, si querés, y me dice que el oxígeno tiene 8 de número atómico, es decir, tiene 8 protones. ¿Está bien? Entonces, si tiene 8 protones y está en estado neutro, yo voy a decir que tiene 8 electrones. Y de hecho ahí tiene 16 como número. El 16 es la masa, ¿sí? Es este Por eso, número. es la suma de los dos. Es la suma de protones y neutrones. Sí, es una casualidad. Entonces no. Es una casualidad igual, Es una que también casualidad. ayuda a confundir para variar, Ya veo, ¿no? ya caí en la Porque confusión. se repite el número de justo, el número de neutrones es 8, el número de protones es 8 y el número de electrones, si es neutro, es 8. Perfecto. ¿Sí? Pero es una casualidad, el número de protones, de neutrones puede cambiar. Bien, ahora, ¿qué pasa si el oxígeno pierde esta neutralidad? Generalmente el oxígeno, cuando se combina químicamente, pierde esta neutralidad y se transforma en un ion, ¿sí? Generalmente el oxígeno en sus reacciones químicas va a tender a ganar 2 electrones. Ahora, 2 menos tampoco ayuda, ¿no? Porque ganó. Y generalmente el signo negativo lo tenemos asociado a que alguien pierde. Si hay un menos es porque alguien pierde, pero en este caso no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de cargas eléctricas. Si yo tenía un oxígeno que estaba en estado de neutralidad porque tenía la misma cantidad de protones que de electrones y ahora me dicen que ganó 2 electrones, ¿sí? Lo que sucedió acá es que el número de protones, recordemos, no varía nunca. Y si tengo 2 cargas eléctricas de más, es porque entonces tengo 2 electrones de más. Claro. ¿Sí? De ahí hablo entonces del anión oxígeno. ¿Bien? Entonces decimos, ion
es el átomo cargado eléctricamente. Ahora, si esa carga eléctrica es negativa, lo voy a llamar anión, ¿sí? Y si esa carga eléctrica es positiva, lo voy a llamar catión. Entonces, en el caso del oxígeno, generalmente va a ganar 2 electrones, entonces se va a transformar en el anión oxígeno. ¿Sí? Ahora, podemos pensar, por ejemplo... Uno que sume protones. No suma no protones. cambia nunca los protones. Exactamente. No cambian nunca los protones. Sí, ojo, es difícil porque... puede perder electrones y quedar con Exactamente. menos electrones que Ahí protones. vamos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo también bastante clásico, que es el del sodio, ¿sí? Este que tenemos que tratar de consumir menos para que nos ayude a la salud cardiovascular. Bien, este sodio, si tiene una carga eléctrica positiva, es porque perdió un electrón, ¿sí? Claro. Lo perdió. Entonces se transformó en el catión sodio. ¿Está bien? El sodio generalmente tiende a perder siempre un electrón y entonces a formar cationes, a quedarse cargado positivamente. Y esto va a depender, o sea, el número que voy a poner acá va a depender de la cantidad de electrones que el átomo pierda o gane. ¿Sí? De ahí que puedo pensar, no sé, por ejemplo, en un aluminio 3+. ¿Por qué? Porque el aluminio acá lo que pasó fue que perdió 3 electrones. Claro, siempre lo que se modifica son los electrones. Siempre lo que se modifican son los electrones y eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y recordar que el número de protones no cambia nunca porque justamente es este número que le va a dar la identidad al átomo, ¿sí? Ni siquiera en las reacciones químicas va a cambiar el número de protones. Perfecto. Vamos a ver entonces material sobre la electronegatividad, esta propiedad del átomo. A ver. ¿Cómo se organizan los elementos en la tabla periódica por su electronegatividad? A cada elemento de la tabla periódica se le asignó un número positivo llamado electronegatividad, que representa la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. En 1932, el químico Linus Pauling desarrolló una escala de electronegatividades en donde asignó el número 4 al elemento flúor, F, que es el elemento con mayor capacidad para atraer electrones. Los elementos más electronegativos se encuentran en el extremo superior derecho de la tabla periódica. En cambio, el cesio, CS, y el francio, Fr, están en el otro extremo porque tienen los valores más bajos de electronegatividad. De modo que los elementos más cercanos al flúor en la tabla van a atraer electrones hacia sí y los elementos que rodean al francio van a tender a perder electrones. Pero, ¿cómo se unen los átomos? Se denomina unión química a la atracción que mantiene unidos a 2 o más átomos que pueden ser distintos o iguales. Entonces, Analía, ¿de qué se trata esto de la electronegatividad? Bien, la electronegatividad es una tendencia que van a tener los elementos a captar electrones, a atraer electrones hacia sí, ¿sí? Es como una especie de atracción, de fuerza, dicen algunos autores. En realidad es esta tendencia, ¿no? Esto que decíamos, de quedarse con electrones que no son propios, es decir, que son de otros elementos. En las tablas periódicas, sí, otra vez, lo vuelvo a decir, dependiendo del diseño hay que mirar en las referencias. Sí. Todos los elementos de la tabla periódica tienen asignados un número, que es el número de la electronegatividad. El flúor es el elemento al que se le asignó el número más elevado, ¿sí? Y es el elemento entonces más electronegativo de la tabla periódica. Los elementos menos electronegativos de la tabla periódica los vamos a tener justamente en la otra punta del flúor, el francio y el cesio, ¿sí? Y los elementos van a estar distribuidos, digamos, en este sentido, en un sentido creciente de electronegatividad que va a ir de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es decir, llegando al flúor. Por ende, todos los elementos que van a estar cercanos al flúor, olvidándonos de estos últimos, ¿sí? De los gases nobles que no, todos los que van a estar más cerquita del flúor van a ser los que entonces van a tener más electronegatividad en la tabla y los que estén más cerca
del francio y del cesio van a ser los elementos más electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos que están acá van a ser los que van a tener la tendencia a quedarse con los electrones de los otros átomos, ¿sí? Como el caso del oxígeno que vimos recién, y los elementos que estén más bien a la izquierda de la tabla periódica van a ser los elementos que van a tender a dar más fácilmente, ¿sí? A perder estos electrones. Bien. Esto tiene también un sentido, un fundamento mayor que lo vamos a trabajar con más profundidad la clase que viene, que es definir cuándo se va a dar esto, ¿no? Cuándo un electrón entonces, o cuándo un átomo va a quedarse con electrones y cuándo va a tender a perderlos, ¿no? O a dejarlos. Y esto tiene que ver con las uniones químicas. Eso, ¿y qué es una unión química? Y la unión química es como una especie de atracción que hay entre los átomos que logra mantenerlos unidos con una determinada manera o de una determinada manera, ¿sí? Entonces esa fuerza de atracción que los mantiene unidos es la unión química. Y en esa unión química, algo muy importante para decir es que lo que va a suceder es que va a haber transferencia de electrones, ¿sí? Lo que va a modificarse en las uniones químicas es justamente los electrones. ¿Qué pasa con los electrones de los átomos? Pero nunca los protones. Claro, ¿sí? eso no cambia. Eso tenemos que acordarnos que no cambia nunca, que queda fijo. Son los numeritos que con son los cuales los tenemos ordenados en la tabla periódica y no cambia. Si cambia es otro material, ¿no? Si cambia otro elemento. Exactamente. Perfecto. Sí, eso mismo. Entonces, lo que va a cambiar van a ser los electrones. Y esto va a suceder en las uniones químicas, que es algo que vamos a trabajar con mayor profundidad en la clase que viene, que tiene que ver con esta propiedad de electronegatividad que decíamos recién, ¿sí? Esta tendencia que van a tener los átomos a ganar o a ceder electrones, y algo que van a tratar de hacer los átomos de la tabla, estoy spoileando la clase que viene. ¡No! Que es parecerse a estos átomos de esta última columna que hasta ahora los teníamos ahí, ¿no? Como en un mensaje. ¿Son los gases nobles? Son los gases nobles, ¿sí? Y todos los elementos de la tabla. Sí, muy bien, Ángela, muy bien. Ángela. A veces meto la pata, pero estoy aprendiendo como una alumna. Esto es difícil porque es contraintuitivo todo el tiempo. Y esto mismo que nos pasa acá, pasa en el aula. Es así. Y bueno, a veces son cuestiones que terminan siendo de memoria, de practicar, hay que estudiar. Hay que estudiar. Y que queden fijados. ¿Y qué palabras claves nos deja la clase de hoy que ya se está terminando, profe? Bien. Voy a escribirlas por acá, si te parece. Bueno, creo que nuevamente tabla periódica, no podemos dejar de escribirlo, ¿sí? Lo voy a simbolizar así. Está muy buena la tabla periódica, ¿eh? Lo hago rápido. La verdad que está muy, muy bien hecha. Seguimos trabajando con átomos. Hoy también trabajamos con isótopos, ¿no? Con iones. Y esto último que vimos, que fue la electronegatividad. Qué palabra larga. Para el ahorcado. Espera. Ahí está. No, faltó bi. A ver, sí, viste, me parece. Es muy larga. Está buena para el ahorcado. ¿Juegan al ahorcado todavía? Está bueno, para estos días de cuarentena. Y a veces cuando se aburren te digo que sí, al ahorcado, al tutti frutti. Varias palabras de la química sirven muy buenas para el ahorcado. Bueno, buenísimo. Bueno, ya quedó planteado entonces para la próxima clase. Te esperamos entonces. Gracias por haber venido, Dale, Analí. de nada. Bueno, muy bien. Se nos terminó la clase de química, pero no se terminó. Seguimos educando. Quédate ahí que enseguida se vienen cosas lindas. Hablamos con Darío Stanraiver. Leemos nuestro cuento como todos los días. En un ratito nada más. Ahora, recreo. Se terminó el recreo, seguimos educando y vamos a tomar contacto con nuestro filósofo mundialmente reconocido, Darío Stanraiver. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Angelita? Bien, y vos, gracias por prestarnos a Lucas el otro día. Creo que la pasó bien, me parece. Mirá, estaba un poco consternado, Lucas, porque me dijo que fue abordado por vos, que le exigiste como una especie de definición acerca de dónde la pasó mejor, ¿sí? ¿Y dónde la pasó mejor? No, básicamente hizo cuentas, viste que Lucas es matemático, así que imagínate, empezó a hacer cálculos, a ver qué le convenía decir y ese tipo de cosas. Pero yo no me quedé corto, entonces la encaré a Analía, nuestra profe de química y biología, y
y dijo que la pasa mejor conmigo que con vos. Digo, quiero que lo sepas para la próxima vez que tengas clase con ella. Está acá detrás de cámara y sabés que ella me dice lo contrario. Me parece que es una sofista, ¿no? Creo que todo el mundo aprendió lo peor de los sofistas, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿y qué traes hoy para nosotros, Darío? Mira, hay una época, sí. Estoy haciendo como unos saltos cronológicos simplemente para entender algunos conceptos. Viste que la última vez vimos esta figura tan particular que es la de Diógenes, sí, ¿no? Y lo que eran los cínicos. Y entonces, aunque todavía no vimos a otros pensadores llamados clásicos como Platón y Aristóteles, a los que vamos a volver en algún momento, me tomo el atrevimiento de pegar un salto de época y meterme con lo que se llama el helenismo. Viste que la palabra helenismo remite fuertemente al mundo griego, sí, pero no es en filosofía, llamamos la etapa helenista únicamente a la última etapa filosófica, o sea, aquella que está, digamos, que va desde los finales, la crisis, la decadencia del Imperio griego, hasta ya, digamos, el Imperio romano, porque hay un momento donde el Imperio griego se ve invadido por los romanos y toda la cultura griega traspasa Roma. De hecho, por ejemplo, llegado el famoso año cero, toda la historia de Jesús, que seguramente muchos de nuestros estudiantes, sean creyentes o no, conocen, porque es una historia que está ahí, que nos moldea, ¿no? Que todo el mundo reconoce, ya sucede bajo el Imperio Romano. Pero este tiempo del que estamos hablando es un tiempo, son 300 años antes, y empieza toda esa etapa así como de disgregación del mundo griego. Digo para que se entienda, históricamente, tenemos un personaje clave que es Alejandro Magno, y cuando Alejandro muere, ese gran imperio que construyó empieza a entrar en crisis y empieza así como a descomponerse. Y de ahí la cosa va al final, o sea, no hay manera de que ese imperio vuelva a tener fuerza y los romanos terminan de algún modo siendo la nueva cultura, digamos, que avanza sobre el mundo griego. ¿Qué pasa con la filosofía? Bueno, te imaginarás que la filosofía expresa un poco ese estado de crisis. O sea, cuando un mundo está en crisis, es cuando más la filosofía tiene cosas para decir. Por eso no es extraño, Ángela, que en estos meses que llevamos de pandemia y de cuarentena, no sé si vos viste o leíste, circula un montón de texto filosófico dando vuelta. Sí. Los filósofos y las filósofas empezaron a decir cosas, a pelearse, porque lo más lindo que hay en filosofía es opinar diferente y pelearse con los argumentos de los otros. Pero no es casual que en estos últimos meses haya tanta efervescencia filosófica, porque cuando de algún modo un paradigma se derrumba o un sentido común así como vigente, un status quo, déjame decirte, ¿no? En el sentido de un estado de cosas empieza a tambalear, la filosofía aparece con todo y se pregunta todo y va hasta los fundamentos. Digo, viste que, yo qué sé, cuando vos tenés una crisis, no sé, afectiva, no solo te preguntás ¿qué me pasa con esta persona? ¿No me quiere más? ¿No me pasan más cosas? Sino que vas a fondo, te preguntás ¿qué es el amor? Claro. ¿Por qué tengo que estar enamorado? No hay manera de vivir distinto y cosas por el estilo. Eso digo, ¿no? Sí, hay gente que incluso descubre que por ahí no era heterosexual. Suponete, o le lo que me está pasando. Claro, es como que te sacude hasta el fondo de tus cimientos. Es eso, Ángela. O sea, una crisis particular empieza siendo como un hilo conductor hacia una crisis más estructural. Por eso las crisis llaman a la filosofía, ¿no? Como que, bueno, la filosofía en Grecia le pasa lo mismo. Cuando el imperio griego, que es el último, que en realidad el que lleva a Grecia a su esplendor así imperial es Alejandro Magno. Estamos hablando de mediados del siglo IV. Alejandro muere muy joven y bueno, comienza esa crisis que en el cotidiano la gente empieza como a desesperarse un poco, porque siente que se le cae el mundo. Y como siente que se le cae el mundo, todas las cosas que empiezan a pensar, digamos, son más exageradas. Y acá te agrego otro elemento. No solo vas a los fundamentos.
exagerás a pleno, o sea, llevás tus razonamientos a lugares muy extremos. Bueno, eso se llama helenismo. Te quiero decir de dónde sale la palabra. Vos la palabra la conocés, ¿no? Sí, la conozco. helenismo. Sabés que incluso Grecia, esto lo aprendí en los Juegos Olímpicos, que me tocó ir a cubrir allá, asimismo se dicen Elas, o sea, Grecia en su país, ellos dicen, nosotros somos de Elas. La palabra, claro, ¿no? Que se escribe con H. Con H y doble L. La deben reconocer, total. Y heleno, digamos, es el nombre del idioma griego, ¿no? Que de algún modo era lo que los unía, porque Grecia era como una especie de conjunto de polis, de ciudades-estados muy diversas, pero lo que tenían en común eran básicamente dos cosas, el idioma y la mitología. Eso hacía que se considerara, digamos, a ciudades que iban, te digo, desde el Asia Menor hasta España. Claro. Todo eso era el mundo griego, pero porque los unía la misma lengua y mitología. Bueno, uno de los últimos viajes que hace Alejandro, para que veas un poco el tenor de esta filosofía helenista, sí. Se va a la India. ¿Sabes la famosa anécdota que Alejandro llega a la India? Alejandro llega, imagínate, nadie había llegado del mundo occidental tan lejos, ¿no? Y él llega hasta la India en su afán conquistador, y como Alejandro, te conté la vez pasada que lo fue a buscar a Diógenes, sí. en este caso lleva a un filósofo. Él siempre llevaba, me imagino que llevaba a sus comandantes, sus cocineros. Nunca hay que olvidar como ese famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Que ningún ejército pudo sobrevivir si no tenía también cocineros que le cocinaban a los soldados, pero nadie se acuerda el nombre de los cocineros y sí el nombre de los generales, ¿no? Entonces, digamos, seguramente llevó un montón de gente a trabajar en ese ejército, pero también llevó pensadores, porque era como la marca de Alejandro, ¿no? Y llevó a Pirrón, que es una palabra. Pirrón es un nombre de un filósofo, por ahí te suena, y si no, te voy a contar esta anécdota. Pirrón es el primer escéptico, o sea, una de las corrientes que hay al interior del helenismo es el cinismo, que vimos la vez pasada. Sí. La otra es el escepticismo. Lo que tienen en común, y la clase que viene voy a seguir con más, es que la filosofía ya no es solo una actitud teórica, sino que en un mundo en crisis se vuelve una praxis, una experiencia de vida. O sea, ya la filosofía no es solo quedarte sentada pensando sobre el ser y la nada. Ahora la filosofía es incorporar prácticas vitales que te cambian justamente el modo de encarar la existencia, porque como se derrumba todo, vos te aferrás, te diría, casi como secta, casi como una especie de propuesta religiosa en un punto, que queda bastante difusa la separación entre filosofía y religión, ¿no? Digo, en ese sentido. Entonces, los cínicos, fíjate que proponían toda una forma de vivir, que era estar ahí desnudos, tirados en el piso, no comiendo, comiendo carne cruda, haciendo sus cosas en el suelo, no abogando por las buenas costumbres. O sea, hay toda una justificación teórica que se vuelve después una forma de vida. Bueno, la anécdota es esta. Pirrón, el primer escéptico, ¿sí? ¿Conocés la palabra escéptico? Sí, sí. Es como ¿A qué se le dice? El que descree, ¿no? Total. O sea, el escéptico es aquel que no cree en nada, digamos, que está todo el tiempo. Igual me gusta más como vos lo dijiste, porque el que descree, ese lo que nos relaciona es con que el escéptico siempre tiene una actitud reactiva. O sea, frente a alguien que cree demasiado, el escéptico dice, no, te están vendiendo un buzón, ¿no? O sea, es menos, te puedo cuestionar. El escéptico siempre parte de esa idea reactiva de que no compra ni cree lo que la mayoría de la gente cree, ¿no? Entonces vos podés ser una escéptica en materia religiosa. Puede ser, por ejemplo, yo soy un escéptico en materia futbolística, o sea, no le creo a nadie en el fútbol, en el fondo, ¿viste? Sí. Es eso, cuando vos decís, esto es un circo, eso es ser escéptico. Bueno, Pirrón va con Alejandro a
a India y pasa lo siguiente. En la India, el jefe ahí, el rey, le propone a Alejandro Magno hacer como un duelo de sabios. Entonces Alejandro lo pone a Pirrón y la gente de la India pone a su sabio. Y tenían que discutir qué es el dolor. Entonces Pirrón habla, pero Ángela, imagínatelo, tipo 3 horas hablando y explicando lo que es el dolor, y el de la India agarra fuego, se quema vivo, y mientras se está muriendo incendiado dice, ¡esto es el dolor! Y murió. Entonces, ¿qué le pasa a Pirrón? Se da cuenta que todo lo que él diga en el fondo no tiene sentido, porque la verdadera experiencia pasa por otro lado, como que se da cuenta que nunca la teoría, las palabras, las explicaciones van a llegar al fondo de las cosas, viendo la experiencia del otro que se murió, un loco, el otro, ¿no? Que pero se muere. Llegó a fondo del dolor. Llegó a fondo. ¿Cómo termina la historia? Y con esto termino. Lo que hace Pirrón es volver a Grecia y nunca más abrir la boca. Él decidió no proferir nunca más una palabra, porque después de esa experiencia se dio cuenta que las palabras nunca llegan a ninguna certeza final y decide callar para siempre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué historia! Tremendo. Tremendo. Pensar más vos y yo que nos pasamos hablando. Que vivimos de las palabras. Bueno, nos deja pensando, la verdad que qué linda es la filosofía. Muchísimas gracias, Darío, por esta charla. Un gran abrazo. Hasta la próxima, beso grande. ¿Qué les parece si leemos Leer por Leer? Que es la propuesta que te hace el Ministerio de Educación, leer porque sí, para conocer cosas nuevas, para imaginar mundos nuevos. Veníamos leyendo un cuento, ¿se acuerdan? Está acá, en Cuentos Duplicados. Se llama El que se enterró, de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo español que vivió entre 1864 y 1936. Pertenece a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro, poesía, y estamos viendo uno de sus cuentos. El narrador nos cuenta de un amigo suyo que de golpe sufrió un cambio de carácter. Era súper jovial y pasó a estar como tristón. Entonces insiste esta persona y logra que su amigo le cuente por qué está tan tristón. Le dice, ha muerto. El amigo está muerto. Cuenta que durante los meses previos sufría de miedo por todo, presentía la presencia de la muerte todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Y seguimos. No te sorprenda el que vacile, prosiguió, porque lo que vas a oír no me lo he dicho todavía ni a mí mismo. El miedo era ya una cosa que me oprimía por todas partes, que me ponía un dogal al cuello y amenazaba hacerme estallar el corazón y la cabeza. Llegó un día, el 7 de septiembre, en que me desperté en el paroxismo del terror. Sentía acorchados cuerpo y espíritu. Me preparé a morir de miedo. Me encerré como todos los días aquí. Me senté donde ahora estoy sentado y empecé a invocar la muerte. Y es natural, llegó. Advirtiéndome la mirada, añadió tristemente, sí, ya sé lo que piensas, pero no me importa. Y prosiguió. A la hora de estar aquí sentado, con la cabeza entre las manos y los ojos fijos en un punto vago más allá de la superficie de esta mesa, sentí que se abría la puerta y que entraba cautelosamente un hombre. No quise levantar la mirada. Oía los golpes del corazón y apenas podía respirar. El hombre se detuvo y se quedó ahí, detrás de esa silla que ocupas, de pie y sin duda mirándome. Cuando pasó un breve rato, me decidí a levantar los ojos y a mirarlo. Lo que entonces pasó por mí fue indecible. No hay para expresarlo palabra alguna en el lenguaje de los hombres que no se mueren sino una sola vez. El que estaba ahí, de pie, delante de mí, era yo mismo, por lo menos en imagen. Figúrate que estando delante de un espejo, la imagen de ti que refleja en el cristal se desprende de esta, toma cuerpo y se te viene encima. Sí, una alucinación, murmuré. De eso ya hablaremos, dijo, y siguió. Pero la imagen del espejo ocupa la postura que ocupas y sigue tus movimientos, mientras que aquel, mi yo de fuera, estaba de pie y yo, el otro yo dentro de mí, estaba sentado. Por fin, el otro se sentó también. Se sentó donde tú estás sentado ahora. Puso los codos sobre la mesa como tú los tienes. Se tomó la cabeza como tú la tienes y se quedó mirándome como me estás ahora mirando.
Temblé sin poder remediarlo al oírle esto y él tristemente me dijo: no tengas también tu miedo, soy pacífico. Y siguió. Así estuvimos un momento, mirándonos a los ojos, el otro y yo. Es decir, así estuve un rato mirándome a los ojos. El terror se había transformado en otra cosa muy extraña y que no soy capaz de definirte. Era el colmo de la desesperación resignada. Al poco rato sentí que el suelo se me iba de debajo de los pies, que el sillón se me desvanecía, que el aire iba enrareciéndose, las cosas que tenía a la vista, incluso mi otro yo, se iban esfumando, y al oír al otro murmurar muy bajito y con los labios cerrados: Emilio, Emilio, sentí la muerte y me morí. Yo no sabía qué hacer al oírle esto. Me dieron tentaciones de huir, pero la curiosidad venció en mí al miedo. Y continuó. Cuando al poco rato volví en mí, es decir, cuando al poco rato volví al otro, o sea, resucité, me encontré sentado ahí donde tú te encuentras ahora sentado y donde el otro se había sentado antes, de codos en la mesa y cabeza entre las palmas, contemplándome a mí mismo, que estaba donde ahora estoy. Mi conciencia, mi espíritu, había pasado del uno al otro, del cuerpo primitivo a su exacta reproducción. Y me vi, o vi mi anterior cuerpo, lívido y rígido, es decir, muerto. Había asistido a mi propia muerte, y se me había limpiado el alma de aquel extraño terror. Me encontraba triste, muy triste, abismáticamente triste, pero sereno y sin temor a nada. Comprendí que tenía que hacer algo, no podía quedar así y aquí, el cadáver de mi pasado. Con toda tranquilidad reflexioné lo que me convenía hacer. Me levanté de esa silla y tomándome el pulso, quiero decir, tomando el pulso al otro, me convencí de que ya no vivía. Salí del cuarto y lo dejé aquí encerrado, bajé a la huerta y con un pretexto me puse a abrir una gran zanja. Ya sabes que siempre me ha gustado hacer ejercicio en la huerta. Despaché a los criados y esperé la noche. Y cuando la noche llegó, cargué mi cadáver a cuestas y lo enterré en la zanja. El pobre perro me miraba con ojos de terror, pero de terror humano. Era, pues, su mirada una mirada humana. Lo acaricié diciéndole: no comprendemos nada de lo que pasa, amigo, y en el fondo no es esto más misterioso que cualquier otra cosa. Me parece una reflexión demasiado filosófica para ser dirigida a un perro, le dije. ¿Y por qué?, replicó. ¿O es que crees que la filosofía humana es más profunda que la perruna? Lo que creo es que no te entendería, ni tú tampoco, y eso que no eres perro. Hombre, sí, yo te entiendo. Claro, y me crees loco. Oh, sigue, pero va a seguir mañana. Vamos a dejar el suspenso. Continuará. Y lo que va a continuar también mañana es nuestro programa, porque hoy ya se está terminando. Pero acordate que si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de las redes sociales. Mira, en Instagram estamos en @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma que tiene de todo. Las clases que compartimos todos los días, ejercicios, podcast, películas. Fíjate, porque además no consume datos, así que puedes estar todo el tiempo que quieras. www.seguimoseducando.gov.ar. Si te quedó alguna duda, podés consultarle a los y las profes a un número de WhatsApp. Mira, 011-3262-6362. 011-3262-6362. Y además, tenemos otro lugar más al que te queremos invitar, que es para descargarse libros. Todos los libros que quieras leer por leer a full, acá en leerencasa.seguimoseducando.gov.ar. Bueno, ahora sí nos tenemos que despedir, pero lo bueno es que mañana nos volvemos a encontrar a las 11, acá en Canal Encuentro. Gracias por haber estado ahí. Chau, chau.